Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Aquí voy a dar inicio a un tema que les había prometido que le puse como título Torah Sustancia de Yahweh y Nueva Torah Sustancia del error, del pecado. Bueno, para empezar, para que la gente pueda entender algunas cosas que pues obviamente por la religiosidad no entienden y, y tampoco entienden la historia de cómo se dieron las religiones, pues andan creyendo pues en mucho error. Y para esto, mis amados amigos, tienen que tener muchos estudios, mucha investigación para que puedan aprender de qué les estoy hablando. Hace ya un tiempo les había comentado de que está unos grupos ahí en el Facebook que lo pueden encontrar. También lo pueden encontrar en el YouTube, donde hablan de los sumerios anunnakis. Ya de eso también les hablé, la gente no tiene idea. Mucha gente comenta tontamente, porque yo participo en estos grupos y refuto sus comentarios. Una de las cosas que ellos tienen, porque esto de los sumerios anunnakis tiene de 1974 a 1975 que se dio estos supuestos descubrimientos. Entonces, ponen cosas en esas imágenes que sí existían, algunas de ellas en las pirámides imprimidas en las piedras por miles de años, ciertas historias. Por eso no es casualidad que en la Biblia, eh, antes de hacerse la Biblia, cuando se habla de Deuteronomios, Levíticos, Números y todo eso, no es casualidad que se menciona lo que ustedes conocen como dioses de Egipto. No es una casualidad. Entonces todo esto que se fue recolectando, primeramente, cuando ya conocen el origen del clero católico, cómo es que recolectó las cartas. Porque la descendencia de la que yo pertenezco, de los judíos, se hacía de que se escribía la Torá y se mandaba a todos los pueblos. Hacían copias y todos los pueblos tenían la Torá, y cada pueblo tenía un cohen. Esto es lo que pasa. Estamos hablando, mejor dicho, de las tribus. Entonces, había la responsabilidad de que se leía la Torá, pero la Torá, entender la Torá o la ley, porque muchos acusan al creador de ser cruel y vengativo. Vengativo sí lo dice, pero contra el impío lo dice con toda claridad, no contra el justo, sino al contrario. Al justo le dice: déjame tus enemigos déjame la venganza, que yo tomaré cuenta de él, dice la palabra. Entonces la gente, a menos que fue, hace unos días alguien me estaba hablando sobre eso de la venganza, y yo le estaba comentando que a mí de alguna manera también he sentido ese estorbo de la venganza, pero cuando está esa amargura de la venganza, pues no te deja ser libre. Y es un. Ay, cara, ¿quién era esta persona? Bueno, el caso yo le dije a esta persona porque dice que si nosotros estamos en amargura, es porque somos pecadores. No, 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 eso no es cierto. Los tropiezos de la vida, la maldad del hombre, produce amarguras a personas que no conocen al Creador y que no saben perdonar, por decirlo con esas palabras,
y olvidar las cosas. Pero bueno, si ya hablamos de gente pecadora y que tienen amarguras y esta amargura se las lleva a otras personas, o sea, van haciendo un patrón de venganza, de que si yo recibo este maltrato, pues yo se lo llevo a alguien más. Esto sí es maldad, pero hay personas que son lastimadas, heridas, y van sufriendo porque se produce un sentimiento de amargura, pero no se los pasa a los demás. Esa es la diferencia de una persona que es creyente a una persona que no lo es. Pero cuando ya llega el Consolador, por eso se le llama el Consolador, el Salvador, el Misericordioso, Yahweh en Yahshua, entonces las cosas son distintas. Ahora me voy a pasar a Hebreos capítulo 1, porque el versículo 3 y el versículo 7 en adelante tiene que ver con el comienzo de la creación. Y esto, pues este es un problema que naturalmente la gente necesita conocer. Por eso cuando ustedes leen ahí Hebreos capítulo 1, versículo 3, enseña sobre el resplandor de Yahweh. Y esto entenderlo, porque he discutido con gente que dice ahí en Sabidurías capítulo 2, versículo 2, dice, y pónganle mucho cuidado, dice, hemos nacido por la obra del azar. Y después será como si no hubiéramos existido. Nuestra respiración no es más que humo. Y el pensamiento, dice, una chispa que brota de los latidos del corazón. O sea, mientras esté el latido del corazón, pues existe el pensamiento. Pues naturalmente, como hombre, sí. Ahora, este versículo de sabiduría se me hace tan triste, porque esa gente que no tiene esperanza, que no cree, más que, como dice ahí, que hemos sido una cosa del azar, pero los seres humanos actuales lo conocemos como, en lo personal, cuando dicen cuando dicen las demás gentes que no hay un creador, y que en Hebreos capítulo 11 enseña que las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Por ejemplo, si nos vamos a las partículas más pequeñas que puedan ustedes imaginarse, por ejemplo, la formación de las rocas, y esto va referente a las leyes. La formación de las rocas son partículas que se van siendo, por lo que le llaman la ley de atracción, y una ley que se llama compresión y tiempo. El tiempo lo va haciendo, o sea, unido todo esto, lo va comprimiendo hasta que se hace sólido, totalmente, y esto es lo que forma una roca. Entonces, pues todo esto lleva leyes, y precisamente pues a eso es lo que voy. Ahí en Hebreos capítulo 1:3 dice, fíjese bien, vamos a ponerle cuidado porque es impresionante la cantidad de religiones que hay en el mundo, y que Corintios enseña que no hay una sola religión establecida por el Mesías, que pues desafortunadamente los católicos creen en una religión, y los que le llaman cristianos protestantes, estos que se hacen llamar cristianos porque salen de un ex sacerdote con el nombre de Martín Lutero. Pero bueno, vamos a ver qué dice ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, cual siendo el resplandor de su gloria
Fíjese bien, Él, cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia o de su poder. Cualquiera de las dos está correcto. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Se lo estoy diciendo en español porque les podía decir de la Jagüedulá y todo eso, pero no creo que sea necesario porque mucha gente no lo va a entender. Entonces lo digo yo a la diestra de la majestad de las alturas. Ahora, fíjese bien. Aquí dice, y la misma imagen, en la Kadosh dice que siendo el resplandor de su gloria, y yo dice, fíjese bien, por eso es muy bueno entender, y la misma imagen de su corporación, fíjese, imagen de su corporación, ¿sí? Porque muchas de las veces, de su imagen corporal, dice así, de su imagen corporal, porque muchas de las personas no entienden esto de lo que dice esto, pero cuando se van a la Kadosh, a la Biblia Kadosh, a la que nosotros conocemos, y se los estoy diciendo más o menos de memoria, porque la Biblia Kadosh yo la tengo en el app, ya se los he dicho varias veces, pero tienen que tener mucho cuidado que diga, fíjese bien, la imagen corporal de su sustancia. Habla del resplandor y habla de imagen corporal. Este resplandor que viene el resplandor es producto de la luz. La luz es energía, es poder. Por eso aquí dice poder o potencia. Entonces yo estaba escuchando a algunas personas porque se ve una imagen como de un demonio. Porque aquí mismo en el versículo 7 se menciona a los malachim o ángeles, se menciona como llamas de fuego. En el libro de Hanoc, en el capítulo 17, versículo 1, menciona como fuegos ardientes. Cuando ustedes leen la Biblia y ven allá por donde Moshe lleva al pueblo al monte de Sinaí, entonces se habla de relámpagos, truenos y todo esto. El trueno es el sonido del relámpago, o sea, la manifestación de la potencia del relámpago. Pero la misma palabra, cuando ustedes logran entender, cada vez que había un trueno manifestando todos sus relámpagos y asunto, y que dejó la montaña de Sinaí humeando. Cuando se habla del Eterno, se habla de un ser de potencia, de poder, como el Gibor. El Gibor es una palabra hebrea que significa el poder. Entonces, en ese entonces, las traducciones que no tenían el enriquecimiento de las palabras, que ahora se le llama la etimología, dando producto a la semántica de las palabras. Entonces ya salen más palabras y enriquece nuestro vocabulario y tenemos más palabras para cada cosa. Y no solo eso, tenemos lo que se le llaman los sinónimos, o sea, todavía otras palabras que quiere decir lo mismo. El asunto, mis amados amigos, el asunto aquí es lo siguiente: es muy necesario que la gente pueda comprender lo que es la ley. Mientras no comprendan lo que es la ley, no pueden entender. Por ejemplo, personas que ya no los tengo como amistades, porque a pesar de que les he explicado sobre las leyes, siguen insistiendo en cosas que no son, como por ejemplo la homosexualidad, lesbianidad, pedofilia, zoofilia, y etcétera, etcétera. Alguien por ahí me decía
que el Maestro Jesús, ya también eso también se los he aclarado, no hay tal Jesús, el nombre de Jesús se dio ahí por 1900, eso es el nombre de Jesús es un engaño católico, y que los que se hacen llamar cristianos pues recibieron este engaño también, porque estos que le llaman cristianos protestantes o evangelistas pues también adoran a la bestia. Este es otro problema. Bueno, entonces, cuando ustedes ven, mis hermanos amigos, ahí, fíjense bien, y les voy a hacer claro esto para que les voy a tratar ya una secuencia para que lo puedan comprender. Por ejemplo, cuando ya se hace este resplandor de la imagen corporal de Yahweh, se le llama energía corporal, como el Raja Kodesh, que le conocen como el Espíritu Santo. Cuando se hace esta manifestación para estar entre seres de luz que Él crió, ¿sí? Fíjese bien, después, ahí en el libro de Hanoc o Enoch, capítulo 17, versículo 1, dice que fíjese bien, se los voy a leer para que tengan cuidado y le pongan mucho cuidado a esta parte, porque son de las maneras que podrían entender la palabra. De otra manera van a estar muy, muy apartados de la verdad y van a estar creyendo tonterías. Pero dice, en el versículo 1 dice: entonces fui llevado donde había unos que eran como el fuego ardiente, pero que cuando lo deseaban podían aparecer como los humanos. Por eso es muy importante, que entiendan cómo es que en la transfiguración de Yahshua, cuando se lleva a Kefa, a Yohanan, que se los lleva al monte y se aparece Elijah y Moshe, que se le aparecen, entonces se transforma en luz. Y eso es lo que está dando lo que Él es, porque son cosas que pues obviamente el hombre no comprende. Entonces aquí dice, fíjese bien, y esto es muy, muy importante, por eso la gente no entiende cómo fue esto del nacimiento de Yahshua en Miriam, a la que llaman María, por eso no lo entiende. Fíjese bien, dice, pero cuando lo desean, podían aparecer como los humanos. Y esto, mis amados amigos, cuando ustedes leen ahí Génesis capítulo 3, después de que cometen el pecado, Adán y Javá, dice que, fíjese bien, me voy a pasar para allá para que vayan conectando estas cosas y ya vamos a pasar a lo que es la ley. Fíjese bien. Dice, a ver, fíjese bien, ahí en el versículo 8, Génesis 3, que la palabra correcta es Bereshit. Bereshit, Génesis capítulo 3, 8, dice, y escucharon la voz de Yahweh, su Elohim, que caminaba entre los árboles del huerto. Fíjese bien, dice que caminaba entre los árboles del huerto. Esto tiene que ver con lo que está diciendo ahí, que cada vez que lo deseaban, se aparecían como los humanos. O sea, tomaban un cuerpo físico, materia. Y esto es lo que habla que después de abandonar este cuerpo, de que es nacido de la tierra, entonces en el cielo se van a tomar otras moradas, o sea, otros cuerpos incorruptibles, pero proveniendo de los cielos, no de la tierra. Por eso dice ahí en Corintios capítulo 15, 50, ni carne ni sangre heredarán el reino de Yahweh. Esto es muy importante que lo entiendan.
Entonces, cuando el Eterno ya se manifiesta de una forma corporal, física, materia, en este momento, que viene a tomarle cuentas tanto a Adán, Javá y a la serpiente, pues viene en el Sukkot, viene en ese cuerpo que les acabo de leer. Ese mismo cuerpo, mis amados amigos, ese mismo cuerpo que les estoy hablando ahí, fíjense bien, es el mismo cuerpo que aparece en el vientre de Miriam, porque este cuerpo es venido de los cielos. Por eso dice en Yohanan, Juan, capítulo 6:51, dice: yo soy el pan, el Sukkot, el Cordero de Yahweh que bajó de los cielos. Y fíjese bien, todo aquel que coma de mi carne vivirá. Se los voy a leer porque muchos se los estoy diciendo de una forma de memoria y tal vez se los diga un poco cambiado. Es mejor decirlo de la forma más correcta. Pero ni siquiera, les vuelvo a repetir, ni siquiera esta Biblia que les estoy leyendo lo está diciendo de la forma correcta. Pero necesitaría apagar el teléfono y sacar los versículos de la Biblia Kadosh, pero entonces ya dejaría de transmitir. Pero se los voy a decir de la forma más posible. Dice de la siguiente manera, Yohanan Juan 6:51. Dice: yo soy el pan, el Cordero Yahweh, el Sukkot vivo que ha descendido del cielo. Si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí, mis amados amigos, esto que les estoy leyendo, cuando se hace la ceremonia de lo que le llaman lo que los católicos y cristianos llaman la Santa Cena, ahí daba el Creador una sugerencia que dice: este es el cuerpo, y toma un pan y lo parte. Pero es una representación de lo que había de suceder. Porque esto de lo que hacen que la Santa Cena es un ritual, señores. Y no es correcto. No es correcto que vamos a participar de la cena del Creador. No, señores. La cena del Creador es su palabra. Esa es la cena del Creador. Y su sangre es el arrepentimiento, señores. Pero ahí andan que con un pan o una hostia o galletas y un vino. No, eso son rituales. Son rituales que provienen de la gran ramera. No. El vino o la sangre es el arrepentimiento. Por eso es la oración. Se tiene que hacer oración de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y entonces ya pueden recibir el pan, que viene siendo la palabra del Creador. Eso es lo que es. Pero las religiones, todas, han pervertido la palabra. No la entienden. Y hay quienes se saben 3-4 versículos. Y entonces tratan de enseñar lo que no entienden. Este es un grave problema. Bueno, fíjese bien. Y el pan que yo daré es mi carne. Por eso se entrega como el Cordero de Yahweh. Para en el asunto como Cordero, tomar nuestros pecados y justificarnos. Dice: la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, mis amados amigos, vamos a empezar a pasar algunos versículos que ya se van a ir acercando más a que puedan comprender lo que es la sustancia de la Torá. Entonces me va a pasar a unos versículos que quiero que tengan mucho cuidado, porque de alguna manera ya cuando haya tocado estos versículos me puedo pasar a Ezequiel, donde el Creador
de lo que yo mencioné ahí en Hebreos capítulo... no lo mencioné, se me pasó. O sea, ahí en el versículo 3 de Hebreos, ahí en el versículo 3 es la manifestación corporal de o energía corporal que le llaman ustedes espíritu de Yahweh. O sea, la presencia física, espiritual de su energía. Vamos a decirlo con esas palabras para que lo puedan entender. Cuando una vez que Él ya se ha manifestado de esa forma, entonces hace o crea, vamos a decirlo con esta palabra, crea seres a esa imagen y semejanza manifestada de Él, de lo eterno. Dice ahí en el 7, dice, y ciertamente de los malachim o ángeles dice, Él que hace a sus malachim espíritus, o sea, que hace de estos seres corporales, los hace espíritus o energía, o esta energía las hace como seres de energía corporal. Y dice, y a sus ministros llama de fuego. Esto es un problema cuando la gente en la traducción ven esto de llama de fuego o fuego ardiente. Se figuran como esas que se hacen en las fogatas, pero no, señores, esto es energía, es una energía de no sé si decir voltaje o megavoltaje, de una intensidad incomprendible para nosotros. Todo lo que es él es energía, Él es poder, Él es el Gibor, y aquí es donde está el problema. Entonces, aquí, hablando de estos seres, que los hace a su imagen y semejanza, pasamos a Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 28, para que vayan entendiendo cómo es que surgen estos seres, de lo que les estoy hablando ahí de Hebreos, capítulo 1, 7. Entonces, mucha gente no entiende esto de los mentados ovnis, no entiende la gente las eras de la paleontología del Jurásico y todas esas cosas, no las entiende, y viven la gente pues creyendo en teorías humanas, de investigaciones que las dan a la manera que ellos creen, pero hacen estudios para más o menos calcular el tiempo de la existencia de estos seres, de lo que cuando existieron estos seres, y entonces pues dan más o menos un tiempo, dan qué tantos millones de años y qué tantos millones de años, debido también a la ley de la compresión. Por eso también las rocas, cuando encuentran un tornillo dentro de una roca, y que la abren, porque esa roca mostraba propiedades de partículas que no se encuentran en el mundo. Entonces encuentran en esa roca, cuando la quiebran, encuentran un tornillo dentro. Cuando hacen el estudio, les da más o menos un tiempo de 300 millones de años aproximadamente. Fíjese bien, 300 millones de años aparentemente de esta roca. Entonces nosotros no tenemos idea desde cuándo se está hablando de la creación de estos malachim en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Menos de cuando Él se manifiesta corporalmente en una energía que le llamamos espíritu, o Ruach. Ruach es lo correcto. Entonces este tiempo pues obviamente lo desconocemos. Podemos decir, no, pues aproximadamente tanto tiempo, y etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí en el capítulo 28, del versículo 14, porque pueden leer desde el 13, pero no me parece necesario, pero ustedes lo pueden leer, lo pueden hacer en sus casas. Dice así, de esta manera: tú querub, porque querubín es plural, tú querub, dice, grande cubridor,
Yo te puse en el santo monte o en el Kadosh monte de Yahweh estuviste. En medio de piedras de fuego te paseabas. Bueno, en la Kadosh dice entre piedras de fuego. Fíjese bien, entre las piedras de fuego te paseabas. Esto de las traducciones, estas de las traducciones traen mucha confusión. Dice, entre piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego, mis amados amigos, porque ya les hablé de la semántica, de la etimología y todas esas cosas. Las piedras y de los sinónimos. Las piedras de fuego está hablando de cosmos. Cosmos es de lo que está hablando. La manera que se paseaban estos seres de entre los cosmos era por medio de naves espaciales. No por eso la Biblia menciona carros de fuego. No es una casualidad. Tampoco no es casualidad que en Isaías capítulo 14, del 12 para adelante, mencione montañas que estaban sobre todos los cielos. O sea, está hablando de montañas que están volando. Y estas son pirámides, porque también la palabra montañas era la forma antigua de mencionar a estas pirámides. Y estas pirámides eran naves espaciales, naves piramidales. Por eso las religiones, por eso es que la gente vive en las tinieblas, porque las religiones se han encargado en traerles todas estas tinieblas. Por eso que los marcianos y que esto. Bueno, aquí yo tengo en el trabajo, tengo un compañero que su actividad es otra cosa, pero yo platicando con él, de alguna manera tuvo la confianza, porque me imagino que a mucha gente les ha platicado, porque lo escuché de otras personas, que él les ha platicado que él llevaba una amistad con un ser que le llaman los grises. Entonces, yo lo estaba escuchando, me estaba hablando de eso como de alguna manera, como que yo no lo supiera, y me estaba hablando de los grises. Entonces yo estaba poniéndole atención, y de alguna manera él aceptó, porque fíjese bien lo que son las cosas. Dice que cuando algo se le manifestó, no de una manera visible, sino de que lo escuchó, le dijo que se apartara de esos seres. Y le manifestó su nombre, que es Yahshua. Entonces, dice que después de eso, fue sanado de su columna. Entonces, desde entonces que tuvo la manifestación con este ser admirable, con el nombre de Yahshua, porque es el creador de los cielos y la tierra, entonces se apartó este ser. Pero una de las tantas veces, porque esto yo sí lo conozco, pero mucha gente no. Cuando se apartó este ser, al mucho tiempo se le volvió a manifestar y le dijo que por qué se habían dejado de ver. Y le dijo, porque tú ya llevas una relación con tu creador, que le dijo este ser que le llaman el gris. Fíjese bien, dice que a él le llamó la atención que este ser le dijo, con tu creador. Y entonces él le pregunta a este ser, bueno, ¿y quién te creó a ti? Le pregunta a estos seres grises, que la gente le llaman aliens. Entonces, que le dijo que él no sabía. Entonces, mis amados amigos, cuando yo he tenido todos mis estudios e investigaciones, todos estos seres que le llaman los grises también son creados, pero no por el creador. Estos seres son creados por lo que ahora ustedes conocen como serpientes. Es una especie, no anden pensando en culebras. Aquí les voy a dar la respuesta sobre eso. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la iniquidad, la maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ocupaciones,
investigaciones, porque eran seres de conocimiento. Por eso se habla en Génesis, árbol de la ciencia, un reino de ciencia, del bien y del mal. El Creador les estaba enseñando ciencia, les estaba enseñando comprender la existencia, cómo tales fórmulas da origen a esto y aquello, porque los átomos y la energía que está en ello proviene de él. Entonces estos átomos y etcétera, etcétera, forman masa, la masa forma, combinadas con otros átomos, forman elementos, como el H2O, que es la fórmula del agua, y que por una ley que se le llama la ley de enlaces químicos, de poner dos hidrógenos por uno de agua, lo que es la ley de enlace, produce lo que es el agua. Y eso es una ley, o vamos a llamarlo también, por decirlo así, una fórmula, pero es una ley. Todas las fórmulas son leyes. Entonces, si ustedes ven también las matemáticas se tienen que llevar ciertos procesos para que dé un resultado. Se tiene que llevar ciertos procesos para llegar a un resultado. También son leyes. Entonces, dice aquí, dice, hasta que se halló en ti la iniquidad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus investigaciones y todo eso, dice, fuiste lleno de iniquidad. ¿A qué se refiere con esto? Cuando la gente va logrando cierto conocimiento científico, vamos a decirlo con esas palabras, entonces va creciendo lo que viene siendo la altivez, la soberbia, la vanidad, el orgullo, todo ese tipo se hacen altivos, arrogantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es de lo que está hablando aquí en el versículo 16. Dice, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Yahweh y te arrojé de entre las piedras de fuego. O sea, fueron sacados de lo que viene siendo el universo, de los cosmos, no del universo, sino de todo lo que está dentro del universo, de lo que vienen siendo las galaxias, cosmos y todo eso, y fueron arrojados, fíjese bien, dice, entre las piedras de fuego, dice, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querub cubridor. Enalteciste tu corazón a causa de tu hermosura, o sea, de todo este conocimiento que les hablé hace un momento. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Brillaba de conocimiento, o sea, sobresalía de los demás. Dice, fíjese, yo te arrojaré por tierra. Ahí lo está hablando como un asunto de presente. En ese momento era un presente. Dice, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti como una lección. Sí, porque es correcto que la gente crea, bueno, los que lo creen, es correcto que crean que no solo en la Tierra hay existencia, hay muchos cosmos, millones de cosmos. Entonces es correcto que la gente crea que hay otros seres, tal vez con más, de que hay seres con mucho más tecnología, lo hay, porque de hecho aquí está diciendo, te paseabas entre los cosmos, de aquí para allá. Y nosotros, como los humanos que somos, pues no hemos podido ni siquiera pasearnos en un solo cosmos. Y estos se paseaban en varios cosmos. O sea, para que van teniendo una idea de la tecnología que había cuando ellos
tentaron a Javá, que es la que dicen ustedes, Eva, que la tentaron para poder engañar a Adán y ser libres de esa prisión que los había puesto el Eterno. Dice, y cuando dice que lo puso delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, para que tengan cuidado con lo que piensan y lo que hacen. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Fíjense bien, aquí está mal la traducción. Dice, con la multitud de tus maldades y las iniquidades, dice, yo he profanado tu santuario. Así es como dice la Kadosh. Yo he profanado tu santuario. Aquí es donde fueron transformados en serpientes. Esto y es bueno que se los esté diciendo porque ustedes tienen Biblias alteradas. En la Kadosh dice que por todas estas, dice, por todo esto que hubo en su corazón, dice, yo he profanado tu santuario. Estos seres de una apariencia hermosa fueron transformados en unos seres abominables de acuerdo a su iniquidad. O sea, fueron transformados en serpientes. Entonces, mis amados amigos, ahí en Apocalipsis capítulo 4 habla donde los arroja a las profundidades del abismo. Sí, y enseña una tercera parte. Entonces van a ustedes a Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, donde precisamente debido a este conocimiento, fíjese hasta dónde los llevó. Dice que pusiste tus ojos y miraste hacia los cielos y dijiste, subiré sobre todos los cielos. Fíjese bien, dice, subiré sobre todos los cielos, o sea, volaré. Está hablando de naves espaciales. Subiré sobre todos los cielos, llegaré a la montaña más alta. Esta nave piramidal está volando. Por eso dice que está sobre todos los cielos. Dice, me sentaré a la montaña más alta y seré como el Shaddai, seré como el Todopoderoso. Entonces pasa esto, de lo que viene hablando Apocalipsis capítulo 4, que fueron arrojados a las profundidades del abismo. Y eso es precisamente lo que habla ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ya del 3 en adelante, es una renovación de la tierra y una creación de la tercera parte de esas galaxias que fueron destruidas. Dos terceras partes no fueron destruidas. Una tercera parte. Por eso mucha gente estas cosas no lo entienden. El versículo 1 y 2 es un resumen de entender todo eso que pasó. Y luego cuando viene la renovación. Por eso dice lo siguiente. En el principio, Yahweh Elohim crió los cielos y la tierra. Que viene siendo cuando se da la manifestación corporal de él. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, y la tierra estaba desordenada. Fíjese bien, hay que tener en conocimiento por qué dice que la tierra, yo cuando hablo de esto, yo digo, y la tierra había quedado destruida. La Kadosh sí dice también lo mismo, dice que quedó desordenada. Pero cuando ustedes han leído toda la Biblia, saben, llegan a entender por qué dice desordenada. Cuando fueron arrojados a las profundidades del abismo, todo lo seco se hundió. Por eso, fíjese bien, la tierra, cuando se habla de los 6 días, o sea, del versículo 3 en adelante, no se está hablando de que la tierra se volvió a hacer, que se hizo. Se está hablando que la tierra se renovó, se volvió a poner en orden. Todo lo que sí se habla que se hizo nuevamente fueron esa tercera parte de
de las lumbreras. Eso sí dice. Entonces, si nosotros simplemente quedamos, si el cosmos donde está la Tierra, pues en tan solo el puro cosmos donde está la Tierra fuera destruido, la Tierra queda en tinieblas porque parte de ese cosmos es el Sol. Entonces, aquí está hablando de una tercera parte. Por eso dice que la Tierra estaba en tinieblas. No tengan en la mente de que todo el universo no había estrellas cuando se hace, cuando no había cosmos, galaxias, todo eso. No tengan en mente que eso no era así, señores. Es simplemente la tercera parte de lo que ya habla en Apocalipsis capítulo 4. Y dice, fíjese bien, de ahí en el versículo 9, dice, y el eterno Yahweh ordenó y dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la tierra seca o salga lo seco, ¿sí? Y así fue. Entonces, todo esto va dado por lo que dice ahí en Salmos. Fíjese bien. Y dijo, salga lo seco, hágase las lumbreras. Fíjese bien. Para que lo vayan comprendiendo, porque esto es muy profundo y requiere mucho tiempo para poderles enseñar todo esto. Pero fíjese bien lo que dice ahí en Salmos capítulo 33, versículo 6. Fíjese bien, dice lo siguiente, Salmos 33, 6. Dice, por el aliento o por la palabra de Yahweh fueron creados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el ruaj de su boca, o sea, el aliento. Entonces, aquí está, obviamente les estoy diciendo, aquí está la traducción diferente a nuestra forma de la escritura, que es el hebreo. Pero dice que por el aliento de Yahweh, que le llaman aquí aquí le llaman el espíritu de su boca, pero el espíritu representa el aliento o representa la palabra. Por eso dice, en esta no está tan mal. Dice, por la palabra de Yahweh fueron creados los cielos, o fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el espíritu o el ruaj de su boca. Esto de la palabra, mis amados amigos, cuando ustedes escuchan por eso dice ahí en Mateo 4:4, no solo de pan, no está hablando, fíjese bien, para que vayan notando la diferencia. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, está hablando de comida que ingerimos para poder existir. Está hablando de productos de la gallina, de la leche, de la carne y todo eso. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Aquí está diciendo que es lo que viene de parte de Yahweh, porque la palabra es Yahweh. Y esto se los voy a enseñar ahí en Juan, que es Yohanan, capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: en el principio era la Torá, la palabra. En otras Biblias ponen el verbo. Dice, en el principio era la Torá, la palabra Yahshua. Y la palabra, el verbo Yahshua era con Yahweh. La Torá, la palabra, la ley, Yahshua, era Yahweh. Ahora vamos a entender por qué dice era Yahweh. Porque antes de la manifestación
antes de la manifestación corporal, como dice ahí en, a ver, se me hace que es, a ver si me puedo recordar, a ver, si dice Isaías, Isaías, me parece que es el 43:13. Vamos a ver si es ese. Dice, aún antes que fuera el día, yo era. Por eso dice que la palabra era Yahweh. Porque este es el problema, que muchas personas no entienden y piensan cuando hablan de Yahshua o del Ruach HaKodesh, están hablando de seres distintos. No, señores. Cuando ustedes leen Hebreos capítulo 1, 3 y ven que este ser, que es la imagen corporal de su resplandor, ahí lo dice, misma imagen corporal del resplandor de Yahweh lo menciona, o sea, al mismo Ruach HaKodesh en el versículo 7 lo menciona como hijo, o sea, el mismo ser. Y este mismo ser, que es la imagen corporal, dice que es el producto del resplandor de la misma sustancia de Yahweh. O sea, por eso dice ahí en Deuteronomios, me parece que es el 6, Deuteronomio 6, bueno, sí, déjenme ver. Deuteronomio 6 dice lo siguiente en el versículo a ver, déjeme ver si es el 5 o el 6. Sí, es el 6, versículo 4. Fíjese bien, por eso es que tienen que tener cuidado por esto de las religiones. Dice, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dice, sepa ciertamente pueblo de Israel, Yahweh el creador o Elohim, Yahweh uno es. Y esto es lo que les acabo de decir sobre lo que es de, Hebreos 1, 3 y Hebreos 1, 7. Entonces, esto de que sale de su boca, el aliento que sale de su boca, o sea, su manifestación corporal para crear las cosas, y que dice, yo era, y dice, y la palabra y Torah era Yahweh, está hablando antes de lo que es la manifestación corporal, de lo que se le llama el principio, de lo que ustedes conocen como dice, en el principio, o sea, la manifestación corporal de Yahweh para la creación de las cosas. Eso es lo que quiere decir, en el principio. Ahora, debido a esto, mis amados amigos, ya les leí Salmos 33, 6. A ver, déjenme ver que ahí en Salmos 78, 25 dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice ahí. Esto se lo mandé a una reciente amistad femenina, dándole de que esto habría de hablar el día de hoy, pero por causas de las obligaciones me dijo que no iba a poder. Yo tengo que ser un hombre que comprenda de que las personas tenemos cosas que hacer, y esto pues obviamente no pudo estar en esta proyección. Pero dice ahí en el versículo 25, dice, les dije, Salmo 78, 25, dice, ustedes comieron pan de malachim, de ángeles. Ustedes comieron pan de malachim, de ángeles.
Fíjense bien. Entonces, cuando ustedes leen ahí, en Juan capítulo 6, 49, cuando se habla del maná y que dice que sus padres comieron del maná y murieron en el desierto, es hablando, fíjense bien, está hablando nada menos que un pacto antes del nuevo pacto. Porque el pacto no venía con la misericordia de haber transgredido la ley en haberla conocido. Por eso se les dio los holocaustos, los toros que se sacrificaban y todo eso, porque este es el problema de no entender lo que es la ley del Creador, y empiezan a compararlas con leyes de crueldad. Y esto dentro de lo que es la ley del Creador es una ley de perfección, de santidad y todo eso, porque originalmente el humano no había sido criado para conocer esta ley. Entonces, dice que sus padres comieron del maná en el desierto y murieron. Pero en el versículo 51 dice: yo soy el pan que descendió de los cielos, y etcétera, etcétera, todo el que coma de mi cuerpo, porque, bueno, ya, ese es el problema, que tengo un poquito de mala memoria. Mejor se los voy a leer para no rebrujarlos. Dice, en 6:51, dice de la siguiente manera: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, de lo que les hablé de cuando ya se hace ver como un ser con apariencia humana, de lo que habla del libro de Enoc en el capítulo 17, versículo 1, donde dice: cada vez que lo desean, se hacen como los humanos. Fíjese bien. Y ese cuerpo, pues, es el que baja de los cielos, aparece en el vientre de Miriam y nace como hombre, engrandeciendo el nombre de Yahweh como Yahshua. Yahweh salva, o sea, agregando la salvación, porque el Yahweh, solo el puro nombre Yahweh representaba todo lo anterior. Entonces, lo anterior era muy exageradamente pegado a la perfección de la palabra, pero en lo que es el nuevo pacto es la comprensión de lo que somos nosotros como carne. Y esto es precisamente lo hizo al que muchos ignorantemente le llaman cruel, cuando él mismo se dio a sí mismo para la salvación de la humanidad. Fíjense, por ejemplo, les voy a leer 48, 49 y 51. Dice: yo soy el pan de vida. Dice: sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, o sea, su palabra, no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso, mis amados amigos, eso que han hecho como un ritual, que la Santa Cena, que lo han hecho, eso es un pecado. Está haciendo ese tipo de rituales porque no se refiere a eso. Bueno, vamos a continuar. Ahí en Yohanan, que les acabo de leer, Yohanan 6:51, entonces nos pasamos ahí. También ya les leí Juan 1:1, y ahí en Corintios 1:24 dice lo siguiente: Yahshua, poder de Yahweh; Yahshua, sabiduría de Yahweh. Entonces esto es la manifestación de la ley, hablando de una forma humana, por decirlo en este sentido. Pero antes de esa manifestación humana, pues había sido una manifestación como el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, que viene siendo Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahí en Enoc 69,
capítulo 69, del 9 al 11, fíjese bien, por eso es bueno que lleve una secuencia. Tal vez no la llevé tal como debiera haberlo hecho, pero estoy haciendo, por decirlo, mis mejores esfuerzos para que ustedes comprendan sobre la ley. Fíjense bien, ahí en Enoch, del 9 al 11, dice lo siguiente. Dice, aquí está, bueno, cuando se van para atrás, habla de un ser que le llaman Panamuel. Dice, este enseñó a los hijos de los hombres lo amargo y dulce y les enseñó todos los secretos de su sabiduría. Pero habla de cuatro seres de tinieblas, que todo eso que fueron transformados en serpientes, que tarde que temprano ahí en Salmos 82:6 enseña que eran creadores, y en el versículo 7 les enseña que los hace mortales, les quita la inmortalidad y los hace mortales como nosotros. Por eso en Génesis capítulo 3:15 enseña que ya es dado a ellos el tener descendencia. Y esa descendencia, hijos, nietos, bisnietos y todo eso, esos estarían entre nosotros. Y hasta la fecha lo están, son los poderosos, los que gobiernan el mundo, los que tienen las corporaciones, son los millonarios, ellos son, pero ya les enseñé qué tanta tecnología tenían, y por eso es que por eso es que tienen el señorío sobre nosotros, que nosotros erróneamente creemos que tenemos señorío en las cosas. Se acabó desde que ellos fueron liberados por nosotros, se acabó el señorío del humano. Que dominamos caballos y que esto, son cosillas muy simples. Los que realmente tienen el dominio de este mundo son ellos. Por eso dice Yahshua, mi reino no es de este mundo. Cuando habla del árbol de la ciencia, habla de un reino, y este es el reino de la serpiente, lo que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15, habla que este reino será arrojado, dice, el reino de la serpiente y la muerte serán arrojados en el Huejinón, o sea, en el lago de fuego. Ahora, fíjese, estos dice, les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta el momento. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar sus creencias en la tinta y el papel. Nosotros no éramos para que conociéramos las leyes, era para que viviéramos inocentemente, como los animales que por ejemplo, un toro llega a una vaca, llega a otra vaca y todo eso, pero no lo hace, todo eso no lo hace con la intención de promiscuidad, sino simplemente de una intención de reproducción. Así el humano había sido, eso es así es como había sido hecho para vivir sin conocer lo que es la ley de la sangre, o lo que se le llama el incesto, que esa ley de incesto, de la sangre, se da en el tiempo de Moshe. Por eso mucha gente no sabe por qué no se le acusó de incesto a Lot, y todo aquellas relaciones que tenían la descendencia de Adán y Javá, que los hermanos pues obviamente se mezclaban entre ellos, porque no había la ley de la sangre, pero se da en el tiempo por eso hay que entender la ley. Dice, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos, para que la muerte, que todo lo destruye, no pudiera alcanzarlos. Y ahorita paso ahí a Romanos. Precisamente aquí es donde da la respuesta, Romanos. Y fíjese bien, a ver si por este versículo pueden comprender qué fue lo que comió Adán y Eva. Que comer también se refiere a aprender, no solo ingerir. Dice, dice, pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de ella me devora. Ok, bueno, ya aquí ya les estoy dando
Les estoy dando bastante entendimiento. Ahora vamos a pasar a Romanos capítulo 5:13. Fíjese bien. Romanos 5:13. Dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa de pecado donde no ha sido dada la ley. Por eso aquí les estaba leyendo lo de Enoc, donde dice que por haberles revelado este conocimiento de la tinta, se perdió el que fuéramos puros. Dejamos de ser puros porque debido a esto, de la comprensión, pues ya sabemos lo que es el placer. O sea, comprendemos que tomar una mujer o otra mujer, todo eso va a producir placer y logramos ver la diferencia de los cuerpos. Un cuerpo delgado, un cuerpo grueso, un cuerpo voluminoso, etcétera, etcétera. O sea, empezamos a ver las diferencias, empezamos a comprender muchas cosas. Entonces ya también salen lo que ahora les llaman el bullying, que se hacen burla de esto, hacen burla de aquel, lastiman los sentimientos de una persona porque llegó este conocimiento, un conocimiento que no era para nosotros y que lo único que ha hecho es estarnos lastimando, haciéndonos daños entre nosotros mismos. Entonces, ahí en el libro de Romanos, capítulo 7, del 7 en adelante, da la explicación. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no me lo dijera. No codiciaras. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando ustedes van y toman su licencia, que van y hacen la prueba de manejo, les enseñan que la luz verde significa que pueden continuar y que la luz roja significa que deben de parar. Entonces, si ustedes traen una persona que no conoce estas leyes, obviamente las va a infligir, a veces conociéndolas las infligimos. Entonces, si fuéramos justos, si supiéramos que él no conocía las leyes, no lo culparíamos de algo que él no conocía. Pero como existen las leyes, pues obviamente pues se le tiene que imputar el castigo. Ahora, una persona que conoce que el rojo es que tiene que parar y aún así lo pasa, ya se hace culpable y vienen posibles consecuencias que puedan atropellar a alguien, chocar y hacer que alguien muera o simplemente producir daños por la ineptitud ¿cómo les puedo decir? Por no ser responsables de obedecer la ley. Eso prácticamente es lo que ha pasado en nuestras vidas. Hemos infligido la ley. Entonces dice en la siguiente, dice, mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, todos deseos, todo asesinar, ser homosexuales, lesbianas, pedófilos, rateros, borrachos y todo eso. Dice, toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado no existe, no tiene poder, está muerto. Así que yo sin ley vivía por algún tiempo, mas dado el conocimiento o revelado el conocimiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjese bien cómo dice aquí, revivió. Y ahorita ya les había leído yo Ezequiel capítulo 28 y ahorita les digo qué versículos.
Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego lo que es bueno, a mí me resultó, o a mí me es hecho muerte, o resultó para condenación, porque dice, el pago del pecado es muerte. Dice, dice, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces, esto precisamente a una persona cuando estamos llevando un debate textual, dijo que nosotros, esto de la palabra, de la ley del Creador, no era para los humanos. Claro, por supuesto que no, pero tampoco fuimos creados no fuimos creados con maldad. Pero una vez que adquirimos la maldad, se tuvo que dar leyes. Y leyes humanas que estaban de alguna manera asociadas con las leyes espirituales. Por eso dice Abba. Ya cuando digo Abba es decir Padre nuestro. Abba, que estás en los cielos. Vamos, de otra manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado, Kadosh es tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. O sea, unas leyes muy similares de respeto a los demás. Entonces, cuando ustedes leen ahí Marcos capítulo 12 y también hay Lucas, y que dice ahí ahorita se lo voy a leer, porque aquí, por ejemplo, en el 23 de Romanos capítulo 7, en el 23 les da lo que produce haber conocido la ley. Dice, mas veo otra ley. Por eso les hablé otra ley. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte o de la ley de la muerte? Gracias doy al Elohim Yahweh por Yahshua, nuestro Adonai, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley del Creador, del Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, cuando se es revelado la ley de la tinta, entonces se manifiesta una ley que se opone a la del Creador. Por eso les leí el libro de Enoch, las cartas de Enoch, donde enseña que produjo esto. Y se los voy a volver a leer porque es necesario. La cara ya me pasé. Mis amados amigos, yo sé, hay mucha cosas que la gente necesita aprender, están muy lejos del conocimiento. Entonces dice, ya hablando de hablando de estos seres que se hicieron seres de tinieblas, dice, les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado, a causa de ello. Desde el comienzo hasta este momento, hasta este día. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos para que la muerte, que en todo lo destruye, fíjese bien, aquí estamos leyendo precisamente Romanos capítulo 7, que la muerte que todo lo destruye. Por eso dice, tanto el mandamiento manifestó el pecado, yo pequé y morí. Dice que todo lo destruye, dice,
eh, que vivieran puros y justos para que la muerte que todo lo destruye no pudiera alcanzarles. Pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de ella me devora. Entonces aquí, mis amados amigos, aquí es donde se habla de Azazel. Pero ya ese ya es otro tema. Entonces ahí en Romanos 6:23, fíjese bien lo que dice Romanos 6:23. Muy lejos. 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o la misericordia de Yahweh es vida eterna en el Masiaj o en el Mesías, Yahshua, nuestro Adonai, nuestro Señor. Fíjese bien, porque el pago del pecado es muerte. ¿Sí? Lo que les acabo de leer. ¿Qué es lo que produce el conocimiento? Ahora, Bereshit 4:7, que viene siendo Génesis 4:7. Por eso, mis amados amigos, tenemos siempre que estar en contacto continuo con el Creador para que no seamos arrastrados por las tentaciones y los malos deseos. Por eso ahí en Bereshit, Génesis 4:7 dice lo siguiente. Cuando ya había encontrado el Eterno esa altivez de Caín, esa amargura, ese enojo, porque no fue recibido su ofrenda, como la ofrenda de Jebel, por causa de aquello que había en su corazón. Dice, si bien haces, no serás ensalzado. Esto tiene que ver con el orgullo. Y si no haces bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjense bien, les vuelvo a enseñar. Ahí, Romanos capítulo 7:23. Otra ley, otra Torah encuentro en mis miembros que se opone a la Torah del Creador. Por eso es que será su deseo. Pero tú te debes de enseñorear de él. ¿Cómo? Estando en la Torah que siempre ha sido. Porque solamente teniendo al eterno Yahweh en nosotros podemos vencer esta Torah. Esta Torah que parte de un sentimiento de altivez, orgullo, vanidad y todo eso que agarran estos seres ahora conocidos como las serpientes. Entonces, mis amados amigos, ahí en Mateo, fíjense bien, Mateo, capítulo 16-18. Ah, sí, ese es el versículo que alteró el clero católico romano para enseñar una mentira, una religión que es falsa. Ahí dice, en Mateo 16-18, dice lo siguiente. 16-18. Dice, mas yo, Yahshua, también te digo esto, que tú eres Shimón Kefa, que lo traducimos como Pedro, y sobre la sur, fíjense bien, y sobre la sur, sobre el aliento de Yahweh, sobre la roca o el fundamento, el cimiento, la ley, Yahshua, sobre Yahshua edificaré
Dice, a ver, sobre Yahshua edificaré la asamblea, o sea, los creyentes, sobre Yahshua, o sea, sobre la ley, edificaré a los creyentes. Ajá. Y las puertas del Sheol no prevalecerán contra los creyentes, contra la asamblea, porque tendrán la Torah en ellos. Ahora, pasemos ahí a Hechos 2, capítulo 2, del versículo 36 al 38, a ver qué es lo que comprendió Pedro, o el que ustedes llaman Pedro, que es Kefa. ¿Qué es lo que comprendió cuando se les dice esto? Capítulo 2, 36 al 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yahshua que ustedes crucificaron, perdón, estoy leyendo la traducción incorrecta, a este Yahshua que ustedes sacrificaron, el Elohim ha hecho Adonai y Mesías. Y entonces, escuchado esto, oído esto, fueron compungidos de corazón, fueron entrados en remordimiento y dijeron a Kefa y a los otros talmidín o apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Kefa, al que llaman Pedro, les dice, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, el don del Espíritu Santo, el perdón. Por eso dice que no, la muerte no, el Weijinon, o déjeme, el Hades no prevalecerá, no vencerá al pacto este de Yahshua. Mateo 16, 18. Esto es lo que comprendió precisamente Kefa. Se lo dio. A Kefa le tuvo mucha consideración el creador, porque era un poquito duro de entender, y muchas las veces aquí habla con él precisamente dándole comprender todas estas cosas. Dice 16, 18. Mas Yahshua dijo, yo también te digo que tú eres Shimón Kefa, y sobre el Azur, sobre Yahshua, sobre el fundamento, sobre la roca, sobre el cimiento, edificaré mi asamblea, a mis creyentes, y sobre esta, edificaré a los creyentes, y las puertas del Sheol, del reino o el reino de las serpientes, no prevalecerán contra ellas. Esto es profundo, mis amados amigos. Me voy a pasar ahí a Enoch, capítulo 104. Capítulo 104 dice lo siguiente, porque es necesario, mis amados amigos, que esta ley, que es la palabra, sea guardada en su forma correcta, porque precisamente debido a las traducciones por los pecadores que enseñan la palabra, pues es que al humano se le ha engañado. Ahí en el 104 dice lo siguiente. A ver, 103, 104. Y me voy a pasar desde el versículo, voy a leerles el 6 y el 7, me paso del 9 hasta el 13.
El 6 y el 7 dice, y ahora no teman ustedes justos, cuando vean a los pecadores crecer en fuerza y prosperar en sus caminos, no los sigan, manténganse alejados de su violencia, porque ustedes serán compañeros de las huestes de los cielos. Aunque ustedes pecadores digan, ninguno de nuestros pecados será investigado ni registrado, sin embargo, sus pecados serán escritos todos los días. Yo me brinco el 8, pero bueno, se los voy a leer. Ahora les digo, la luz y las tinieblas, el día y la noche, ven todos sus pecados. No sean impíos en sus corazones, ni mientan, ni alteren la palabra de justicia. Fíjese, ni alteren la palabra de justicia, pero la alteraron. No acusen de mentirosos no acusen de mentirosa a la palabra del Kadosh y el Yom. El Yom significa altísimo. Ni tomen en cuenta a sus ídolos, porque todas sus mentiras e impiedades no serán consideradas correctas, sino como un gran pecado. Y ahora sé este misterio, los pecadores alterarán y pervertirán en muchas formas las palabras de justicia y proferirán palabras inicuas. Mentirán y practicarán grandes falsedades y escribirán libros sobre sus libros. Pero cuando escriban con verdad toda mi palabra en sus idiomas y no alteran ni abrevian nada de mis palabras, sino que escriben todo según la verdad, esto los testificará de primero en favor de ellos. Entonces yo sé otro misterio, que a los justos y a los sabios les serán dadas las escrituras, y estas son las llaves, que serán motivo de alegría, rectitud y mucha sabiduría. Y a ellos serán dadas las escrituras, y ellos creerán en ellas y se regocijarán en ellas, y entonces los justos que han aprendido de ellas todos los caminos de justicia serán recompensados. Esto viene siendo las llaves. Por eso enseña que el poder del Sheol, del reino de la serpiente, no prevalecerán contra ella, y que tendrán su juicio, porque dice Apocalipsis 20, del 14 al 15, que estos serán arrojados al Güey Ginón junto con la muerte, con lo que produce este conocimiento. Este conocimiento produce un ser llamado la muerte, que es un demonio, que Yahshua lo reprenda. Por eso dice que la muerte es el reino de la serpiente y la muerte serán arrojados a las profundidades del abismo. Entonces, mis amados amigos, la gente ha confundido la ley del Creador, porque ahí en Génesis capítulo 2, enseña que la tierra producía un rocío que hidrataba toda la vegetación. No existía lluvia. Pero una vez que entra el pecado, una vez que entra esto hasta la naturaleza fue transformada. Pero esto de entender la naturaleza, porque cuando entra el pecado ya empiezan las lluvias, empiezan los tornados, empiezan los terremotos, empieza toda clase de maldad, porque un reino de ciencia del bien y del mal fueron liberados. Y cuando ustedes conocen cosas que yo conozco, como lo que viene teniendo estos países poderosos, tienen ciertas armas, unas que se les llaman el Harper, otro que se llama el Blue Beam, y que debido a que no conocemos la verdad,
estamos siendo engañados y creemos que, por ejemplo, un COVID es cierto. Que muchas cosas creemos que son ciertas cuando la misma palabra nos enseña, ahí en Sabiduría, me parece que es el capítulo, eh, no sé si sea el uno, pero dice, claramente enseña que todos lo que se creó por el Eterno, nada es mortal, nada es maligno para el ser humano. Entonces, estos seres que se les llama la serpiente, se miran como seres humanos y que son los dueños de las corporaciones y de los laboratorios y que hacen metamorfosis ¿cómo se le llama? Eh, bueno, el caso, mutaciones, hacen mutaciones de bacterias y todo eso de los animales, y entonces es cuando sí nos enferman, porque todo esto lo hacen por medio de laboratorios, y nosotros pensamos que la naturaleza nos enferma. Eso es una mentira. Esto del tal COVID, que supuestamente que un murciélago y que todas esas patrañas que les han enseñado, no son más que son enfermedades creadas. Todas las enfermedades habidas en el mundo son creadas. Todo lo que el Creador hizo lo hizo limpio y perfecto para que conviviéramos entre los animales. Pero debido a esta maldad liberada, pues es que estamos pasando todo esto. Por eso Génesis 3:15 enseña una enemistad entre los seres humanos y estos seres. Pero estos seres humanos, aparentemente, en una sociedad con ciertos líderes y todo eso, que se les podría llamar vasallos, entregan ciencia y todo eso, y estos entregan otras cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Por eso ahí en Génesis capítulo 3, dice, y esto, mis amados amigos, esto del miércoles ceniza es otra de las cosas perversas que la gente ha creído, donde enseña que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, y que lo hacen el miércoles de ceniza, y eso es otra, ahí es donde les ponen la marca de la bestia, en el miércoles de ceniza. Por eso los marcan en la frente, y esto lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 11, los que tengan la marca en la frente. Ahora, ahí precisamente en Génesis capítulo 3, Génesis 3, y les voy a decir en qué versículo. A ver, fíjense. A ver. Ahí en el 14 enseña que comerá polvo por el resto de lo que exista, hasta que se ha destruido todo esto. Y déjeme decirle dónde dice que el hombre del polvo fue tomado y al polvo regresará. A ver. A ver, tengo que... A ver. Ok, es en el 19. En el versículo 14 dice que la serpiente comerá polvo. Y en el 19 dice que nosotros fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. Esto, mis amados amigos, entender esto
y entender quiénes son las serpientes, quiénes son nuestros poderosos como George Soros, Rothschild, los Rockefeller, estos de la realeza, porque se dicen que son de sangre azul, y todas esas cosas, entenderlas, necesitarán entender la Biblia profundamente, entender que, por ejemplo, aquellas personas que dicen, no, es que, y esto pasó con una amistad que yo tenía de Cuba, donde ella justificaba, porque yo una vez le dije de que los homosexuales, algunos y algunas lesbianas sí nacían, pero no por naturaleza, sino por contaminación. Y entonces también le dije que esta contaminación, por falta de nuestra responsabilidad, como buscar al Creador, haberlo abandonado, Él también nos abandona en nuestras iniquidades. Entonces, debido a esto, esa contaminación de homosexualidad y lesbianidad y toda la basura, Él dice, cuando todos pecaron, dice que fuimos destituidos de esto y dice, debido a que, porque todos pecaron. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del Creador, nos hacemos vulnerables a estos seres. Entonces, una de las cosas que pasa es que si hay este tipo de maldad, de homosexualidad, pues nosotros, por falta de conocimiento del Creador, nuestros hijos, nietos y todos nuestros seres queridos van a crecer cada vez con deseos inicuos y etcétera, etcétera. Sin agregar todo lo que una de estas serpientes, George Soros, estratégicamente ha estado metiendo por medio de información de las televisiones y etcétera, etcétera, programas de un supuesto amor que nada tiene que ver con el amor de Yahweh. Por eso habla del amor a la iniquidad. La iniquidad es la fornicación, el adulterio, las borracheras, el asesinato y todo eso. Entonces George Soros se ha encargado, porque ahora ya hay gente que habla de ser drogadictos como si fuera un orgullo. Ahora también hablan de la homosexualidad como ser valientes. Eso no es valentía, señores. Eso es cinismo. Eso es desvergüenza. No confundan valentía con cinismo y desvergüenza. Entonces, cuando ustedes tienen al Creador, la ley en su corazón, y ustedes hacen oración desde que su mujer, o cuando ustedes conciben de su esposo a las mujeres, o los hombres que han depositado su semilla en la tierra, por decirlo por la mujer, ustedes haciendo oración y teniendo el temor a Yahweh, esto es lo que produce una purificación. Por eso el que es de verdad creyente y está orando por sus hijos, su semilla será guardada de la contaminación. Pero los que abandonan al Creador, sus semillas pueden ser contaminadas con uno de todos estos males, que la palabra menciona. Entonces esto de que es que el amor es que yo conocí que eran fieles, y que eso es pura tontería y justificación tonta. No, señores, la iniquidad, todas las impurezas, todo eso no puede ser una cosa correcta, jamás lo será. Por más que le busquen, nunca será correcto. Bueno, yo solo les digo que la ley del Creador es perfecta, que el que no la comprendamos ya es otra cosa. Las purificaciones que habían en las guerras y todo eso no es porque Él haya hecho el hombre con ejército y todo eso. Aquí se les enseña ahí mismo en Enoc, en el libro de Enoc, en el capítulo 69, les enseña cómo es que se les enseñó a hacer armas. De ahí surgen las guerras. El Creador no hizo para que nos odiáramos, porque precisamente Marcos, también están Mateo y Lucas, enseña, y se los voy a leer.
pero se tuvo que hacer ejército y este es el problema, que la gente no sabe por qué se hizo el ejército y por qué el Eterno permitió guerras y todo eso. No lo entienden por qué y andan hablando de él como si fuera un ser cruel, cuando en realidad dentro de lo que fue el principio, no era para que nos odiáramos. Pero todos estos sentimientos de querer ser más poderosos y todo eso, pues vienen de las serpientes y nos hemos dejado manipular. Marcos capítulo 12, del 28 adelante los voy a leer, porque aquí en este estaban hablando de la resurrección, pero ya pasó otro tema. Dice que, y acercándose uno de los maestros de la Torá o escribas, que le había escuchado disputar y sabía que lo que Yahshua les había respondido era correcto, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo más correcto es: ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Entonces, Yahshua le hace una aclaración que dice: el primer mandamiento de todos es Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Oye, Israel, Yahweh, tu creador, Yahweh uno es. Entonces dice: amarás a Yahweh tu creador, tu Elohim, de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, o el más grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, fíjese bien, esto va sobre la Torah dada a Moshe, de donde dice los 10 mandamientos, porque estas son las bases de obedecer los mandamientos que se le fueron dados a Moshe. No matarás, porque si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. No codiciarás a su mujer. Si amas a tu prójimo, respetarás a su mujer. Y que también dice que no codicies sus riquezas. Por eso, cada vez que una persona prospera y ustedes tienen el amor que enseña el Creador de amar al prójimo, cada vez que a alguien que le va yendo bien en su vida, ustedes van a ser felices que esas personas les vaya bien. Pero ahí está la envidia. No robarás. El respeto. Cuando sabemos que algo nos ha costado y que lo logramos, sabemos que también de la manera que muchos logran sus cosas, estamos hablando de las personas que hacen las cosas correctas, sabemos que ellos también hicieron sacrificio para lograr esas cosas. Entonces, de los mandamientos del Creador, mis amados amigos, la Torah, la ley, es de una situación de amor, pero amor a la justicia, no amor a las iniquidades, como mucha gente ha creído. Es que dijo que nos amemos a unos a los otros. Sí, pero no de una forma placentera, de lo que ahí habla en Romanos capítulo 7, 23. No de un amor corrompido, de un amor pagano. Está hablando de justicia, de respeto, de la santidad. Por eso cuando lleguen a entender, cuando dice que el Creador es amor, no se refiere a amor del producto de la carne, se refiere al amor del producto de lo que es el fruto del Espíritu, que es el respeto, el amor verdadero a la justicia. Eso es lo que es el amor de nuestro Padre Yahweh. Eso es lo que dice: Yahweh es amor. Amor a la justicia, amor a las leyes perfectas. Eso es lo que es el amor de Yahweh, no todas estas basuras que han creído. Bueno, mis amados amigos, que el eterno Yahweh en Yahshua HaMashiach les dé Shabbat Shalom.